En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del lunes de la octava semana del tiempo ordinario. Hoy es mayo 27 del 2024. Primera lectura de la primera carta de San Pablo. Capítulo 1, versículos del 3 al 9. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha engendrado de nuevo, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que por el poder de Dios estáis custodiados mediante la fe hasta alcanzar la salvación preparada ya para ser manifestada en el tiempo último. Por eso os alegráis, aunque ahora, durante algún tiempo, tengáis que estar afligidos por diversas pruebas, para que la calidad probada de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero, que sin embargo se acrisola por el fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, y en quien, sin verlo todavía, creéis y os alegráis con un gozo inefable y glorioso, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Qué maravilla de lectura, qué maravilla. Pues aquí el primer vicario de Cristo en la tierra, San Pedro, nos está animando. Le estaba hablando a los cristianos de aquel entonces y nos habla hoy a ti y a mí. La esperanza que tenemos. ¿Para qué estamos aquí? Para tener títulos, para tener riqueza, para tener un seguro, que si después que me retiro, pues tener algo de qué vivir, después que... No, estamos aquí para prepararnos para el cielo, para ganarnos el cielo. El cielo ya está ganado por Jesucristo, pero tenemos que echarle mano, dice el Evangelio, dice nuestro Señor. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo pueden agarrar. Así que para eso es que estamos aquí. No hay otra cosa. Dice aquí bien claramente que a una esperanza viva nos llama el Señor, a una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita. Aquí pues tenemos la tendencia de guardar tesoros. Hace poco estaba hablando con un miembro de la familia que me estaba diciendo que cuántas cosas hay en una habitación y que ya estaba pensando pues hacer un escrutinio y ver qué tiraba y qué no. Pues hay que ver cómo tenemos ese instinto aparentemente de guardar y guardar y guardar, ya sea ropa o papeles o libros o qué sé yo, cosas, poseer, guardar, y lo primero que pasa es que se ensucian,
Luego hay que limpiarlas y si no se limpian se van pudriendo o se van, o si no, pues llega la polilla y se las come. Y, y no tiene sentido guardar tanta cosa. Primero que no las necesitamos, porque nuestra meta ha de ser la unión con Cristo. Eso es todo, ese es el tesoro grande, ese es el tesoro incorruptible. Pero empeñados en guardar y guardar y guardar. Comida, oh no, que vienen tiempos difíciles y vienen tiempos difíciles, sí. Pues vamos a guardar, vamos a confiar en Dios. ¿Recuerdan el maná? Cuando por 40 años el Señor alimentó a una nación entera con maná, con pan del cielo, pan verdadero que les alimentó y pan figura del pan divino de la Eucaristía. Pero cada día debían recoger solo lo que iban a comer ese día, sin guardar para el día siguiente. La única excepción era los viernes. Los viernes se guardaba doble, porque el sábado, día de descanso, no podían salir a buscarlo. Si ellos, por ambición, por glotonería, qué sé yo, por vagancia, no querer salir al día siguiente, cualquier otro día que no fuese viernes, recogían el doble o más de lo que se supone que recogieran, le daba gusanos. Pero el viernes sí podían recoger doble, debían recoger doble para no tener que trabajar el sábado y ese día, ese viernes no le daba gusanos. Pero pues aquí nos pasa lo mismo. Querer más y más y más. Y le da gusanos a todo lo que agarramos que no necesitamos, que es extra, que es lujo. Sin embargo, no estamos llamados a esa pila de gusanos o de cosas que se enmohecen, se ensucian, se dañan, se corrompen. No. Estamos llamados, tenemos una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, nos dice el primer Papa, San Pedro. Porque el poder de Dios, que por el poder de Dios estáis custodiados mediante la fe hasta alcanzar la salvación preparada. Nuestra salvación está en el cielo y aunque aún no estamos ahí, vivimos de la fe. Creemos todo lo que enseña la Santa Iglesia Católica, vivimos todo lo que nos manda la Santa Iglesia Católica para algún día poder llegar a esa herencia prometida que está custodiada por la fe. Si somos fieles y nos mantenemos en la fe, la alcanzaremos. Dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Contrario a la herejía de que una vez ya está salvo para siempre. Pues no, eso se lo inventó Lutero. Es una herejía. La fe cristiana, la revelación de Dios es que el que perseverare hasta el fin, ese se salvará. Custodiado mediante la fe, preparada ya para ser manifestada en el tiempo último, el final de los tiempos. Ahí veremos manifestada la obra de Dios, la obra de Jesucristo, que ya está trabajando en nosotros si respondemos a la gracia. Pero al final lo veremos en su manifestación, en su parusía, cuando se aparezca, cuando se manifieste. El Señor, que sigue con nosotros en la Eucaristía, que sigue con nosotros en la Iglesia, no está manifiesto, se va a manifestar en el último día. Por eso os alegráis ahora, durante algún tiempo. Por eso os alegráis, aunque ahora, durante algún tiempo, tengáis que estar afligidos por diversas pruebas. Pues hay que sí, que verdad, la tribulación diaria que tenemos que vivir, la gran tribulación
por la que tenemos que pasar antes de ese día de la manifestación del Señor. Muchas cosas están pasando. La guerra, muchas personas no se dan cuenta que ahora mismo que estamos hablando, que estoy grabando este video, la Tercera Guerra Mundial ya empezó, ya lleva meses. Hoy he leído que la NATO, ¿cómo se dice NATO en español? La nación de... Bueno, pues esta Unión Europea de Naciones, que en inglés es la ONU, creo que es la ONU. Bueno, pues perdón, es que no estoy muy al tanto de... No sigo eso, yo sigo el Evangelio, pero esta unión, pues ya hoy está abiertamente atacando a Rusia. Lo que era un poquito aquí y un poquito allá, pues ya están... Ya está obvio para aquellos que no querían aceptar que estamos en la Tercera Guerra Mundial. Pues sí. Y donde quiera que estemos en el planeta nos va a llegar. A unos más que a otros, se va a sentir. Es una gran tribulación por la que tenemos que pasar hasta que el Señor venga. Pues bien, pero ánimo, porque dice aquí, dice el primer Papa, diversas pruebas para que la calidad probada de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro perecedero, que sin embargo se acrisola por el fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Pues estamos llamados a la gloria con Dios. Dios habita en su infinita gloria. Los santos, la iglesia militante, ya está en el cielo, ya están gozando de esa gloria del Señor. Por eso a los santos se les honra, se les honra, se les da honor, se alaban las obras que ellos hicieron en Cristo. Se levantan a veces templos dedicados a los santos, se les dan, se celebran fiestas para los santos, porque el primero que les da la gloria a ellos es Dios. Ya desde ahora, pero se manifestará en el cielo y se manifestará aquí cuando venga el Señor. Dice, sea hallada digna la fe de los que perseveran, para que sea hallada digna de alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. El Señor es el primero que le dará gloria y honor a aquellos que son fieles. Por eso los santos que ya están en el cielo, pues también se les da su honor y su alabanza. Todo porque respondieron a la gracia de Cristo. Ellos no son un reemplazo de Cristo, son una obra de Cristo. Y manifestamos y alabamos al autor por sus obras. El Salmo 100, perdonen que estoy levantando el volumen, es que pues no todos en la familia están al tanto que estoy grabando. Algunos sí, otros no, y están pues viviendo la vida diaria y hablando y levantando la voz, y perdonen, por eso tengo que yo también levantar la voz aquí para que ustedes puedan oírme. Bueno, Salmo 110. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. El Señor se acuerda siempre de su alianza.
Pues este salmo sigue la misma línea que el primer papa nos dijo en la primera carta, en su primera carta. La línea de que tenemos que pasar por la tribulación, pero debemos confiar en Dios. Dice aquí en este Salmo 110, acordándose siempre de su alianza, Dios, Él le da de comer al que teme. Pues sí, vienen momentos difíciles, sí tenemos miedo, yo tengo miedo, porque lo que se avecina es feo, pero ya el Señor lo avisó. Y es un temor que, pues, es un temor que no dejemos que nos domine, no debemos dejar que nos domine. Es un temor más bien de anticipo a lo que viene, un temor que nuestro Señor en el huerto de los olivos, sabiendo lo que le venía, no tenía un temor vil, un temor que él se dejó llevar, pero sí tenía mucha tensión, tanto así que sudó sangre. Algunos científicos nos han dicho de que ha habido casos en la medicina donde efectivamente la tensión ha sido tan grande en varios individuos que se les rompen los capilares de la cabeza y sale sangre junto con el sudor. Pero es una tensión increíble por la que pasó nuestro Señor. Y a veces, pues nosotros viendo lo que se nos avecina, pues podemos tener tensión también. Pero a quien debemos temerle no es a lo que viene encima, sino al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el temor de ofenderle. Por mucha tensión que pueda provocarnos lo que va a venir, nuestra fe arraigada en Cristo, en Dios, que es fiel a su alianza, pues a Él es que debemos de temerle. Y Él nos dará lo que necesitamos. Ha hecho inolvidables sus prodigios. Él cuidó 40 años de su nación en el desierto. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Si Él fue fiel a la alianza del Antiguo Testamento, más fiel, o igual de fiel, pero tanto más en la alianza del Nuevo Testamento. Él le da de comer al que lo teme. Dios primero y Él procurará que no nos falte nada. Y si nos quiere llamar a que derramemos nuestra sangre por Él, pues benditos a Dios, también nos dará la gracia de no echarnos para atrás. Yo a veces pienso y digo, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde voy a sacar valor para dar la vida por Cristo si viene? Bueno, si llegara el momento, el Señor nos dará la gracia. Así como se la dio a los mártires, se los ha dado a todos los mártires, tenemos que primero buscarlo a Él, y segundo y tercero y siempre a Él. Temer el ofenderle. Repito, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese es el temor que nos dice el salmista aquí, que si lo tenemos, Dios nos dará de comer. No hay que temer. Si sentimos tensión, pues es normal. ¿Qué hizo el Señor cuando tenía tensión? Oró. Pasó horas en el huerto, abandonándose a su Padre, haciendo oración. Pues es lo que tú y yo tenemos que hacer. El Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 26. Del 17 al 27. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie,
honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, respondió él. Y Jesús fijó en él su mirada y lo amó. Y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos, qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron impresionados por sus palabras. Y hablándoles de nuevo dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se quedaron aún más asombrados, diciéndose unos a otros, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, con la mirada fija en ellos, les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Pues vemos aquí la misma línea que lleva la primera lectura y el Salmo, la línea de Dios primero, lo más importante, de no quedarnos encajados en las criaturas. Dios primero. En la primera lectura, pues se nos decía claramente que debemos tener claro hacia dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra vida, la salvación de las almas. De hecho, la última línea de la primera lectura es, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Es lo más importante, confiar en Dios para salvarnos. Pues aquí, en el Evangelio, igual. Este hombre rico, yo creo que en algún lugar nos dice que era un joven rico, no sé cuán joven era. Pues no era muy joven porque dice que he guardado todo esto desde mi juventud. O sea que ya muy jovencito no era. Pero es interesante, este hombre cumplía varios mandamientos. Aquí el Señor le menciona 6. Ya conoce los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie. No, que es lo mismo que no robar. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre le preguntó a nuestro Señor que qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Él sabía que lo más importante es tener la vida eterna, salvarse. Lo sabía. Sabía que para hacer eso tiene que cumplir los mandamientos. A diferencia de la herejía protestante de que, oh no, tú solo tienes que tener fe y ya estás salvo, se acabó. No, no, no. El Señor aquí lo dice claro. Tienes que seguir los mandamientos. Pues este hombre seguía alguno de los mandamientos. Dense cuenta que los mandamientos son 10. Aquí el Señor menciona los mandamientos que van en nuestra relación con los demás. No cometer adulterio, no robar, no mentir, honrar al padre y a la madre. Pero aquí el Señor no menciona en esta lista el mandamiento más grande, que es el Shema Israel. Recuerda, Israel, el Señor tu Dios es uno solo y a Él debes amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese, que es el más importante, el Señor no lo mencionó. En esa lista dijo, no cometer adulterio, no robar, no mentir, etcétera, etcétera. Pero sí lo mencionó porque dice, una cosa te falta. ¿Qué le faltaba a este hombre? El primer mandamiento. Eso era lo que le faltaba. Que es amar a Dios sobre todas las cosas.
Pues este hombre, en vez de amar a Dios sobre todas las cosas, amaba sus riquezas sobre todas las cosas. Por eso le faltaba ese mandamiento. Y el Señor le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Eso le faltaba, el primer mandamiento, casi nada. Pues sí, igual es el tema en todas las lecturas, el tesoro en el cielo. La primera nos habla de que nuestro tesoro, nuestra recompensa está en el cielo. El Salmo nos habla de cómo Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre, la alianza eterna que se realizará en el cielo. Se manifestará cuando venga el Señor. Y aquí pues igual, los mandamientos. Debemos seguir los mandamientos para poder entrar en el cielo. Una cosa que quisiera mencionar, aunque ya llevo 26 minutos, es que en el Salmo dice, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Esto es importantísimo porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si es imposible para mí vivir los mandamientos a perfección, ¿cómo voy a poder vivirlos? Alimentándome con la Eucaristía, ese pan de los ángeles, ese pan de vida que es el que da la gracia para hacer la voluntad de Dios. Pues aquí el Señor se acuerda siempre de su alianza. La herejía protestante dice que cuando Jesús dijo, hagan esto en memoria mía, ellos piensan que es, hagan esto para que ustedes se acuerden, pero no es así. El lenguaje de memoria es un lenguaje sacrificial y de alianza en la Biblia. Cada vez que en la palabra de Dios se dice para la memoria, para traer a la memoria, no es a la memoria nuestra, es a la de Dios. Claro que a Dios no se le olvida nada, pero traer algo a la memoria de Dios es traerlo a su presencia. Por eso dice en la alianza que Dios hizo con Noé, dijo, pondré el arco en el cielo y cuando lo vea me acordaré de mi alianza. El verbo recordarse o traer a la memoria o acordarse es para Dios. Cada vez que la alianza es renovada, esa alianza es presentada en la presencia de Dios. Por eso cuando el Señor dijo, hagan esto en memoria mía, en la última cena, no es para que tú y yo nos acordemos, es para ese sacrificio infinito, puro y verdadero y vivo de Jesucristo, se pone en la presencia de Dios. Cada misa que se ofrece es un ofrecimiento de ese único sacrificio y presentado en el cielo frente a Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra memoria. Y aquí el Salmo lo repite, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Es un lenguaje de alianza. ¿Qué hay que hacer? Llegar al cielo, romper con el pecado, vivir santamente. ¿Cómo se logra? Con la comunión diaria. Con la fuerza que nos da Dios, porque lo que es imposible para ti y para mí no es imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y si me hago uno con Dios en esa unión de la Sagrada Comunión diaria, entonces podré hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Marránata, Marránata. Marránata, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.